Bienvenidos mis entrañables alumnos de primero de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy su profesor del curso de literatura. Hoy vamos a analizar la poesía de Edgar Allan Poe, pero antes vamos a recordar la última clase de literatura que se trató sobre la vida y obra de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un poeta español que nació y murió en 2 años considerados hitos en la historia de España. Nació el año 1898, año conocido como el del desastre español, año en el que salta a la palestra la famosísima generación del 98 española liderada por Unamuno. Generación esta que intentó reivindicar a España de una postración social, cultural, económica, política y de toda índole. Bien, Federico García Lorca falleció asesinado el año de 1936, año también importante para España porque es el año de la Guerra Civil Española. Es el año entonces de la Guerra Civil Española. Bien, alumnos. Entre las características más importantes de su poesía, vamos a encontrar esa actitud renovadora. Él intentó renovar la poesía de su tiempo y justamente con un grupo de artistas organizaron y crearon la denominada generación del 27 española, una generación influenciada por el vanguardismo, por las vanguardias europeas y más precisamente por el surrealismo. Entonces, si bien es cierto, en la primera etapa de su poesía muestra una poesía más vinculada con la temática popular y con algunas técnicas y formalmente se vincula con la tradición española, entre ellos con los romances. El libro mejor logrado de esa primera etapa fue precisamente el libro de poemas Romancero Gitano. Romancero Gitano sería la gran obra de la primera etapa de Federico García Lorca. Y en la segunda etapa más bien vamos a ver un poeta absolutamente vanguardista y más precisamente surrealista. El gran libro de esta segunda etapa sería Poeta en Nueva York. Eso en lo que respecta a la, vamos a decir, a la producción poética, a la producción lírica. Pero también Federico García Lorca fue un connotado dramaturgo. Y recibió mucho reconocimiento por su obra dramática, principalmente alumnitos, por su obra dramática, por su tragedia. Entonces, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba serían las obras dramáticas por las que recibió mucho reconocimiento. Fue bastante connotada entonces la figura de Federico García Lorca, incluso en los círculos literarios. No solamente tuvo una influencia como intelectual en España, sino que en toda Europa y también en Estados Unidos y en Latinoamérica, países diferentes de Latinoamérica, va a visitar en su afán artístico. Dirige en Argentina durante mucho tiempo, principalmente su obra Bodas de Sangre,
pero también participa en muchos conversatorios, en muchas conferencias vinculadas con la crítica literaria, con la crítica artística. Bien, esa sería entonces, a muy grosso modo, el aporte poético, el aporte artístico de Federico García Lorca. Fue una vez más asesinado el año 1936 durante la Guerra Civil Española, porque se opuso a la dictadura militar, porque tuvo más filiación, porque tuvo más participación activa del gobierno republicano. Bien, alumnos, este material entonces ya lo hemos trabajado. Este material ya lo hemos trabajado. A continuación vamos a seguir con la poesía, en este caso de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, alumnos, fue un poeta estadounidense que su obra fue observada desde muchas perspectivas, desde muchísimas perspectivas. Edgar Allan Poe se quedó huérfano a muy temprana edad y su madre conoció a otro hombre. Hay muchísimas concepciones al respecto de cuál sería la relación de su madre con este nuevo hombre, si este nuevo hombre sería su pareja, su esposo, o de repente fue aquel quien lo esclavizaba. Y el pequeño Edgar Allan Poe, desde muy niño, era atado, amarrado con cadenas en un sótano durante las noches para que él no salga, ya que su madre y su padre trabajaban en las noches. Bueno, su madre y su padrastro trabajaban en las noches. Y el estar encerrado y encadenado generó en él unos desajustes psicológicos, desesperanza. Y esto influyó en esa personalidad un tanto trastornada que mostraba Edgar Allan Poe. Tuvo problemas con el alcohol en la última parte de su vida y falleció precisamente como vamos a decir, como un pordiosero. Tuvo una muerte muy desagradable. Bueno, la muerte de por sí es desagradable, pero las condiciones en las que murió fueron paupérrimas, fueron miserables, producto de su adicción. Y incluso algunos biografistas de Edgar Allan Poe consideraban que él mostraba, pues, evidentes trastornos psicológicos. No sabemos a ciencia cierta cuál sería el reporte. No sé, es más, si es que habrán reportes psicológicos. Lo más probable es que no los haya, ¿no? En los que evidencien, pues, cuál sería específicamente el trastorno que caracterizaba a Edgar Allan Poe. Bueno, alumnitos, vamos a ver parte de la ligera biografía de Edgar Allan Poe. Nació ciertamente en Boston, Estados Unidos, el año 1809. Hijo de actores, quedó huérfano a muy corta edad y fue adoptado por un rico comerciante. El año 1827 se traslada a Boston y de allí a Baltimore, donde comenzó a escribir narraciones y a publicar en la prensa artículos de crítica literaria. Fue un asiduo crítico de la literatura de su tiempo, de los literatos de su tiempo. Su más importante producción literaria fueron sus cuentos de terror. Es considerado justamente el gran maestro del terror. El gran maestro del terror. Si ustedes quieren leer una verdadera literatura de terror, verdaderos relatos de terror, tienen que leer a Edgar Allan Poe. Narraciones como El corazón delator, El pozo y el péndulo, La caída de la casa Usher. Son narraciones extraordinarias, alumnos, narraciones extraordinarias.
Bien. La muerte de su esposa afectó profundamente la psicología del poeta. Leonora, como le dice, como la llama en el cuento, perdón, en el poema El Cuervo, del cual vamos a leerlo y vamos a analizarlo a continuación. El 13 de octubre de 1849, escucha bien, fue hallado inconsciente en la puerta de una taberna en Baltimore y 4 días más tarde falleció. Hay una biografía de Edgar Allan Poe publicada hace poco, yo diría menos de 20 años, en la que se habla principalmente sobre el final de Edgar Allan Poe y considera este biografista que incluso no hay exactitud sobre el cuerpo de Edgar Allan Poe, porque encontraron un cuerpo muerto. Se supone que sería de Edgar Allan Poe, porque en esa época ya desaparece Edgar Allan Poe, pero no se tuvo ni siquiera exactitud. No se tuvo exactitud si esta sería si ese sería el cuerpo inerte del poeta. Bien, poeta, crítico y narrador de cuentos. Edgar Allan Poe es uno de los fundadores del cuento moderno, justamente, uno de los fundadores del cuento moderno. Además de ser acucioso crítico literario, escribió célebres poemas, entre ellos El Cuervo, pero su obra más reconocida es las narraciones, exactamente los cuentos de terror. Precisamente acá tenemos sus narraciones, alumnitos. Sí, se publicaron como narraciones extraordinarias. Si ustedes quieren leer estos cuentos, lo van a encontrar como narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, entre ellos El Gato Esos Negro. son de terror. Sí, los cuentos de terror, Profe, ciertamente. ¿y Stephen King? Pregunte, alumnito. Y Stephen King. También Bueno, creo que es. sería otro. Ahora, en este momento, alumnito, vamos a centrarnos en la figura de Edgar Allan Poe. El Gato Negro, El Corazón del Ator, La Caída de la Casa Usher serían sus narraciones más importantes. Vamos ahora a leer bueno, sería un poema, una especie de poema narrativo, El Cuervo. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Bueno, lo leo yo. Voy a leerlo yo y vamos luego a analizarlo. ¿De acuerdo? Lo voy a leer yo. Por favor, mucho silencio. El Cuervo. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones, embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Dije musitando, un visitante tocando quedo la puerta de mi cuarto. Eso es todo. Y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano, encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora. Dolor por la pérdida de Leonora. La única virgen radiante. Leonora, por los ángeles llamada. Aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentido y ahora aquí en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que
a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Ahora, mi ánimo cobra brío y ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro. Mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía, y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable, la quietud callada y la única palabra oí proferida. Era el balbuceo de un hombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas esto fue y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, dije, ciertamente, algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento, el silencio, y así penetrar pueda el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo. Uy, repito esta parte. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días ido, sin asomos de reverencia, ni un instante quedó. Y con aires de gran señor o de gran dama fue a posar en el busto de Palas sobre el dintel de mi puerta, posado inmóvil y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuerpo vetusto y amenazador. Evadido de la ribera nocturna, dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuerpo dijo, nunca más. Uy, y el cuervo dijo, nunca más. Profe, qué extraño animal. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado sobre el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta. Este cuervo habla. Vamos a seguir. Con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo posado solitario en el sereno busto de Palas pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Entonces yo me dije apesumbrado, murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también
me dejará. Como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. ¡Horror! Otra vez habló el pájaro, pero solo sabe decir nunca más. Sobrecogido el romper el silencio, tan idóneas palabras. Sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un cántico, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra. Entonces, en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir, gran sando, nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave, cuyos ojos como tizones encendidos quemaban hasta el fondo de mi pecho. Eso y más, sentado, adivinaban, con la cabeza reclinada en el terciopelo forro del cojín, acariciando por la luz de la lámpara, en el forro del terciopelo violeta, acariciando por la luz de la lámpara que ella no oprimía, ay, nunca más. Entonces, me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario, mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua. Tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura este dulce nepente y olvida tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro demonio enviado por Leonora o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a estas desérticas tierra encantada, en este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime en verdad, te lo imploro, ay, dime, ay, bálsamo en Galad. Dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta, sí, seas pájaro demonio, por este cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas sin el remoto Edén, tendrás en tu cabeza a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrás en tus brazos una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro espíritu maligno. Le grité presuntuoso, vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica.
No dejes plumas negras algunas, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Dejad mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón, tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. El cuervo nunca aprendió el vuelo, aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma en el fondo de esas sombras que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más. Alumnitos, hemos terminado. Hemos terminado el poema y ahora vamos a responder a algunas preguntas con respecto a este poema. Desde luego, alumnitos, que vamos a ir analizando esta obra conforme vamos resolviendo las preguntas. ¿De acuerdo?